Bienvenidos al curso de Geometría Vectorial de UdeArroba, un programa de la Universidad de Antioquia. En esta sección comenzaremos el capítulo 9, que habla sobre las secciones cónicas. Este capítulo 9 es el contenido de los módulos del 29 al 32. Vamos entonces en esta oportunidad a presentar la forma de generar las cónicas y desarrollaremos la cónica correspondiente a circunferencia. El estudio de las secciones cónicas es uno de los desarrollos más clásicos de las matemáticas. Ya la matemática griega, con Apolonio en el siglo IV antes de Jesucristo, presentó un desarrollo completo de estas secciones cónicas. Estas secciones tienen una amplia aplicación en el desarrollo tecnológico. Han sido usadas de muchísimas maneras, pero de las aplicaciones más comunes podemos mirar las antenas parabólicas, los espejos tanto hiperbólicos como parabólicos en la fabricación de telescopios, las farolas de los automóviles que tienen formas de superficies parabólicas y otros tienen formas de superficies hiperbólicas. Luego entonces, ya cuando estudiemos cada cónica, podemos decir de cada una otras aplicaciones. Para la astronomía, las secciones cónicas son de fundamental importancia, ya que las trayectorias de los planetas alrededor del Sol describen órbitas que son elípticas. Y en general, el movimiento de un cuerpo sometido a cualquier fuerza gravitatoria tiene una trayectoria que es una curva que corresponde a una sección cónica. Vamos entonces a mirar lo que es una superficie cónica. Una superficie cónica de dos mantos es una superficie generada por dos rectas que se cortan al rotar una alrededor de la otra. La recta fija se llama el eje de la superficie cónica y la recta que rota se denomina generatriz. En la gráfica entonces pueden observar el eje y la generatriz. El movimiento de rotación circular de la generatriz alrededor del eje va a ser entonces la que va a generar la superficie cónica, que va a ser entonces de dos mantos, un manto del vértice hacia la derecha, otro manto del vértice hacia la izquierda. Aquí entonces sería ya la superficie cónica generada por la rotación de la generatriz alrededor del eje. Una cónica es una curva que se obtiene al intersecarse un plano con una superficie cónica. Si ese plano de intersección es perpendicular al eje del cono y no pasa por el vértice, por el punto donde se unen los dos mantos, la curva es una circunferencia. Si el plano es paralelo a una de las generatrices del cono, se obtiene una parábola. Si ese plano solo se interseca con un manto del cono y no es paralelo ni a la generatriz ni al eje, la curva es una elipse. Si el plano es paralelo al eje del cono, pero no lo contiene, se obtiene una curva de dos ramas llamada hipérbola. Acá entonces gráficamente podemos mirar los cortes de los planos y mostramos entonces cada una de las secciones cónicas. Estaríamos señalando entonces acá un corte de un plano que sería perpendicular al eje. Ese corte entonces nos describe esta sección cónica que sería la circunferencia. Cuando el plano está cortando en una forma oblicua, no paralela ni al eje ni a la generatriz, en una sola de las ramas del cono, tenemos entonces la elipse.
Cuando el plano está cortando la superficie paralelamente a una generatriz, entonces se nos determina una parábola. Cuando el plano corta la superficie cónica paralelamente al eje, tenemos entonces dos ramas que van a determinar una hipérbola. Podemos mirar esto experimentalmente haciendo uso de un recipiente que tenga forma de superficie cónica. Vamos entonces a observarlo. Acá tenemos una superficie cónica en este recipiente de laboratorio. Esa superficie cónica tendría esta línea como su eje, lo que estoy mostrando acá, y su generatriz sería pues cualquier línea que va sobre esta superficie. Vamos a mirar cómo cortan los planos la superficie cónica formando las secciones cónicas. Cuando el plano corta perpendicularmente al eje, miremos si este es el eje y este el plano perpendicular, lo que tenemos entonces sobre la superficie es una circunferencia. Ustedes pueden ver la superficie del líquido viendo la forma de la circunferencia. Ahora miremos cuando el plano está cortando paralelamente a una generatriz del cono. Entonces voy a colocar el recipiente paralelamente a la generatriz. Si miramos entonces la superficie del líquido, vemos allí la forma de una parábola. Ahora pensemos en un plano que corta oblicuamente, o sea, no es paralelo ni a la generatriz ni al eje. Entonces acá tendríamos sobre la superficie del líquido la otra curva que se llama una elipse. Veamos ahora la última de las secciones cónicas donde vamos a cortar con un plano que es paralelo al eje. Debemos retirar un poco de líquido para poder. Aquí entonces estoy mostrando la posición, ¿cierto? Como si fuera un plano paralelo al eje de la superficie. Esta entonces es una hipérbola, aquí hay una sola rama de la hipérbola, deberemos tener un cono de doble hoja para mostrar la otra rama. Esa otra hoja del cono la voy a mostrar a través de un espejo, donde podemos entonces, en la imagen proyectada en el espejo, en la imagen proyectada del espejo podemos ver la otra rama. Comenzamos nuestro estudio de las cónicas con la circunferencia. Veamos su definición. Sean C un punto del plano y R un real positivo. Se llama circunferencia de centro C y radio R al lugar geométrico de los puntos del plano cuya distancia AC es constante e igual a R. Vamos entonces a ver los puntos del plano que están a la misma distancia de un punto C llamado centro. Esa distancia se llama radio. Si el centro de la circunferencia lo tenemos en un punto de coordenadas HK y tomamos un punto P sobre la circunferencia de coordenadas XY, entonces la distancia de ese punto al centro debe ser igual al radio. Esto lo podemos mirar entonces en este gráfico. Si acá tenemos ubicado el centro de coordenadas HK, el punto P de coordenadas XY, entonces cualquier punto sobre esta circunferencia cumplirá que está a la misma distancia de este punto. Entonces debemos plantear la distancia entre dos puntos.
La distancia entre el punto P y el punto C estaría dada entonces como la raíz cuadrada de x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. Esa distancia es constante y es igual al radio, que sería entonces la ecuación equivalente a la que tenemos acá, elevando al cuadrado a ambos lados de la ecuación. Ya no la planteamos con raíz cuadrada igual a r, sino que elevando al cuadrado desaparece el radical y nos queda x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r2. Ahora, si la circunferencia no tiene centro en el punto hk, sino en el origen, en el punto 0, 0, entonces la ecuación toma la forma x2 más y2 igual a r2. Miremos la forma general de la ecuación de la circunferencia que habíamos presentado como x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r2. Vamos a desarrollar estos cuadrados, la vamos a llevar a una ecuación de segundo grado y vamos a ver qué forma tiene. Entonces desarrollamos los cuadrados, reordenamos y encontramos esta ecuación: x2 más y2 menos 2h por x menos 2k por y más h2 más k2 menos r2 igual a 0. O sea, encontramos términos cuadráticos en x y en y, términos lineales en x y en y y términos constantes h2, k2 y r2. Vamos a hacer entonces d igual a menos 2h, e igual a menos 2k y reunimos los términos constantes en uno solo, llamado f, que va a reunir entonces h2 más k2 menos r2. Y la ecuación entonces la podemos presentar nuevamente en esta forma: x2 más y2 más dx más ey más f igual a 0. Esta es la llamada forma general de la ecuación de una circunferencia. Entonces, dentro de la ecuación de segundo grado, una circunferencia tiene estas características. Tiene entonces el coeficiente de x2 y el coeficiente de y2 iguales, ya que si son iguales siempre se podrán simplificar y llevarlos a coeficiente 1, x2 más y2. Otra pregunta que cabría hacerse es si siempre que tengamos esta forma de ecuación de segundo grado tendremos una circunferencia. O sea, ya hemos visto que si tenemos una circunferencia tenemos una ecuación de segundo grado de esta forma. Vamos a hacer la pregunta por el recíproco. Si tenemos una ecuación de esta forma, esa ecuación siempre representa una circunferencia. Vamos entonces a mirar el desarrollo. Entonces, partimos de que la ecuación tiene la forma x2 más y2 más dx más ey más f igual a 0. Vamos entonces a completar cuadrados. Reunimos entonces acá los términos en x, reunimos los términos en y dejamos al otro lado de la ecuación el término constante. Pasamos entonces f al otro lado como menos f. Ahora se trata de completar los cuadrados y entonces completamos acá el cuadrado de x, completamos acá el cuadrado de y, lo que sumamos acá debemos sumarlo al otro lado de la ecuación y finalmente entonces obtenemos la expresión x más d medios al cuadrado más y más e medios al cuadrado igual a d2 más e2 menos 4f
sobre 4. Entonces, para que esto sea una circunferencia, este tendría que ser el cuadrado del radio. Y el cuadrado del radio debe ser una cantidad positiva. O sea que esto solo es una ecuación de una circunferencia, se representa una circunferencia si se cumple que este término sea positivo, o sea, si ese numerador de 2 más E2 menos 4F es mayor que 0. En caso de que esta expresión fuera negativa, no podríamos entonces encontrar ninguna pareja XY de los reales que verificara la ecuación, ya que la suma de cuadrados nunca puede ser un número negativo. En ese caso, muchas veces se habla de una sección cónica degenerada, ya que no hay una representación real de una curva para ese caso. Miremos ahora algunos ejemplos para ilustrar el lugar geométrico. Desarrollemos entonces este ejemplo. Discútase la ecuación x2 más y2 más 4x menos 6y igual a 12. Esta pues es una de las formas de una ecuación de segundo grado que puede ser una circunferencia, aunque veíamos que no siempre. Vamos entonces a completar los cuadrados. x2 más 4x más y2 menos 6y igual a 12. Entonces acá para completar el cuadrado sumamos 4. También entonces al otro lado de la ecuación voy a sumar 4. Acá para completar este cuadrado, y2 menos 6y, voy a sumar 9. Al otro lado de la ecuación hago lo mismo. Esto entonces ha quedado expresado como x más 2 al cuadrado, que corresponde a este trinomio, más y menos 3 al cuadrado, que sería el desarrollo, que sería este trinomio, y2 menos 6y más 9, igual a 12 más 4 más 9, 25. Ahí tenemos entonces una ecuación estándar para una circunferencia que tiene centro, el centro es HK de la ecuación general, sería entonces menos 2, 3. Esto está igualado al cuadrado del radio, o sea que el radio es igual a 5. Entonces esa ecuación de segundo grado corresponde a una circunferencia que tiene centro en el punto menos 2, 3 y radio 5. Veamos otro ejemplo. Vamos a hallar la circunferencia. Entonces nos piden encontrar la circunferencia que pasa por los puntos A de coordenadas 1, 0, B de coordenadas 0, 1 y C de coordenadas 2, 2. Allí tenemos 3 puntos no alineados, 3 puntos que no están sobre una línea recta. Vamos a mostrar que determinan una circunferencia. O sea, hay una circunferencia que pasa por esos 3 puntos. La ecuación, en términos generales de una circunferencia como una ecuación de segundo grado, es de la forma x2 más y2 más dx más ey más f igual a 0. Vamos entonces a encontrar la circunferencia que pasa por esos 3 puntos. Entonces, el punto A de coordenadas 1, 0 debe cumplir la ecuación. Vamos entonces a reemplazar x por 1 y y por 0 y obtenemos entonces 1 al cuadrado.
Aquí sería 0 más D por 1 más E por 0 más F igual a 0. Hagamos ahora cumplir la ecuación para el punto B de coordenadas 0, 1. X igual a 0, Y igual a 1. Entonces este sería 0, Y al cuadrado es igual a 1, D por 0, se nos anula el término de D. Aquí quedaría entonces más E por 1 más F igual a 0. Luego con el tercer punto C de coordenadas 2, 2. Entonces 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más D por 2 más E por 2 más F igual a 0. Lo que hemos obtenido ahí es entonces un sistema homogéneo de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, D, E y F. Resolviendo entonces este sistema se determinan esos valores. Resulta de la solución del sistema que E es igual a D y es igual a menos 7 tercios. El término en F toma el valor 4 tercios. O sea que esa ecuación de segundo grado es x2 más y2 menos 7 tercios de x menos 7 tercios de y más 4 tercios igual a 0. En esta ecuación, completando los cuadrados, podemos transformarla en la forma estándar de la ecuación de una circunferencia, que es x menos 7 sextos al cuadrado más y menos 7 sextos al cuadrado igual a 25/18. O sea que esa circunferencia tiene su centro en el punto de coordenadas 7 sextos, 7 sextos. Y su radio es 5 sobre raíz de 18, 3 raíz de 2. Así entonces hemos encontrado la circunferencia que pasa por 3 puntos no alineados A, B y C. Hasta acá entonces desarrollamos el lugar geométrico correspondiente a la circunferencia. Nos veremos nuevamente en el curso de Geometría Vectorial de UD@, un programa de la Universidad de Antioquia. Ustedes podrán pasar a la primera parte de la presentación del módulo para responder las preguntas correspondientes. Muchas gracias.